De vuelta con ustedes, una pequeña falla de sonido, pero ya estamos de vuelta para saludar en nuestros estudios la presencia de la asambleísta Marjorie Chávez por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, qué gusto que nos acompañe nuevamente, bienvenida. El gusto es mío, Luisa, gracias por la entrevista. Asambleísta, el país entero mira con mucha preocupación los altos niveles de inseguridad que son el pan nuestro de cada día, con casos de sicariato, con violencia y con un fortalecimiento del crimen organizado que nos deja incluso sin palabras. Y dentro de las víctimas también policías que o son asesinados en el peor de los casos o se debaten entre la vida y la muerte, como ocurriera con un gendarme de la policía que fue agredido con una bala en Juján, provincia del Guayas. Es entonces cuando cobra mucho más fuerza el tratamiento que la Asamblea Nacional va a dar, hasta mañana que tiene el plazo, de la ley del uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo va a actuar la bancada social cristiana de lo que usted conoce? ¿Qué tratamiento se le va a dar? ¿Se van a allanar al veto del Ejecutivo o consideran que debe ratificarse en lo que ya aprobaron en junio? Luisa, tienes toda la razón. Vamos un año en que la Asamblea Nacional le debe al país el tratar este proyecto de ley, que por diferentes motivos políticos se ha dilatado demasiado, debo decir yo, en el contexto que hemos vivido, ¿verdad? Toda la ciudadanía es víctima de la violencia generalizada a lo largo de todo el país. Y finalmente llegó a la Asamblea Nacional y hemos visto diferentes posiciones. Como Partido Social Cristiano y yo en lo personal pensamos que todas las herramientas que puedas darle para reforzar la institucionalidad son importantes, de manera que en lo personal apoyaré el veto enviado por el presidente. Hay otros temas en agenda. ¿Cuáles considera usted que deben ser los más importantes? Revisaba la propuesta del titular de la Asamblea Nacional. Ahí habla de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, no solamente seguridad. Habla también de la reactivación económica, hoy en día tan venida a menos, el desempleo. El país espera mucho del cuerpo legislativo. ¿Ustedes tienen propuestas en esa línea? Por supuesto que sí. El Partido Social Cristiano se ha caracterizado además por cumplir sus ofrecimientos de campaña y lo venimos haciendo. Lamentablemente el accionar del legislativo pues ha sido muy dilatado y no hemos podido ver los resultados que la ciudadanía esperaba. Temas laborales, temas de inversión, bueno, se trataron, no pasaron. Temas que ayuden a generar empleo y por supuesto que ayuden también a los gobiernos locales a tener recursos para poder trabajar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y esa es una de nuestras propuestas, por supuesto. En ese sentido entiendo que el bloque social cristiano se apresta a presentar lo que será una reforma al COTAC, un poco para que lo tengan claro. Usted es economista y es abogada. El país presenta muchas deficiencias en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la educación y como usted bien lo decía, no hay empleo. Los gobiernos seccionales no tienen suficientes rentas para poder fortalecer más su accionar en el ámbito social y de obra pública. ¿En qué consiste ese planteamiento de reformas al COTAC? Necesitamos, como hemos venido diciendo, no de ahora, porque se ha intentado muchos años, ¿verdad?, que las asignaciones, primero que sean entregadas de forma directa y que además sean suficientes, así que en ese sentido van nuestras propuestas, porque realmente el desarrollo del país no pasa solo por las decisiones del Ejecutivo, pasa en gran medida por el trabajo de los gobiernos locales, que mejoran directamente la calidad de vida de los ciudadanos y por eso pues necesitan contar con recursos suficientes. ¿Usted cree que esa propuesta de reformas al COTAC va a tener el apoyo de las demás bancadas del legislativo? Le pregunto esto porque hay algunas personas que indican que debe ser el poder central aquel que administre y redistribuya los recursos. Creo que en ese esquema ya se ha demostrado que no funciona correctamente, ¿verdad? Y que no lo hemos reflejado en la vida de los ciudadanos. De manera que yo esperaría tener una voluntad política con esa madurez que debería caracterizar al legislativo y que apoyen lo que realmente es positivo para el país independientemente de dónde venga. ¿Qué esperan por parte del Ejecutivo con respecto a la ley de comunicación? Deberá pronunciarse respecto de si la veta total o parcialmente, ya ha hecho un anuncio, pero ¿cuál es la visión del bloque social cristiano en materia de ley de comunicación? Luisa, yo soy la ponente del informe de mayoría de la ley de libre expresión, que así la llamamos. Lo que ha ganado ahora en la Asamblea Nacional con el informe de minoría son reformas menores a lo ya existente. No es una nueva ley, realmente sigue siendo un proceso que busca institucionalizar la censura
y realmente retroceder en derechos. De la postura de nuestro partido, y entiendo yo de muchos quienes sí luchamos por los derechos humanos, pues es esperar el veto del presidente. Yo en lo personal esperaría que sea un veto total, porque hacer simples reformas a un esquema de censura directa o indirecta realmente no soluciona los problemas epistémicos, conceptuales e institucionales que tiene la ley, y necesitamos trabajar para los ciudadanos, para proteger a las audiencias y no a los políticos, como está planteado en la ley que se aprobó. Estimada asambleísta, entiendo que también el tema de fiscalización ha sido incluido por parte del titular del Legislativo. En ese sentido, trascendió que la bancada de UNES, así como los autodenominados rebeldes de Pachacutic, cuentan las horas y los días para poder ver sentado en el banquillo de un juicio político al ministro del Interior, general Patricio Carrillo. ¿Cómo votarán los socialcristianos en caso de que finalmente aquello se concrete? ¿Considera usted que amerita una censura política el accionar del ministro del Interior durante lo que fueron las protestas de julio o no? Yo creo que es saludable ante la ciudadanía llevar los procesos a cabo. Es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Fiscalizar y fiscalizar a tiempo, no fiscalizar ya cuando no damos nuevos resultados, de manera que veamos cómo procede el juicio político dentro de la Asamblea Nacional. Y sí, sin duda hay diferentes bancadas que quizás lo esperan con más ansias que otras, ¿verdad? Lo importante es actuar de forma responsable. ¿Ustedes tienen en lista tal vez hacer una convocatoria a juicio político de algún funcionario de gobierno? Sí, de varios. Por ejemplo, la ministra de Salud. ¿Cómo es posible que en un momento en donde se muere la gente en los hospitales solo haya utilizado menos del 10% de la asignación presupuestaria? Realmente, pues esto tiene que ser explicado, así que tenemos como parte de nuestra agenda varios procesos por comenzar, otros que anunciaremos pronto. Ahora, el país mira con mucha preocupación, y los ecuatorianos, que habiendo tantos temas importantes, más allá del tema de la fiscalización, de proyectos que se esperan, como el tema laboral, como el tema de la ley de inversión, que el Ejecutivo ha dicho va a volver a enviarle, modificándola, simplemente no haya habido consensos, no hayan habido acuerdos, en virtud de que el Ejecutivo es un colegislador. ¿Usted cree que en este nuevo periodo del legislativo podrá existir esa coherencia, ese sentido patriótico de anteponer los intereses del país por encima de los intereses o de las divisiones partidistas? Luisa, esa visión hemos tenido nosotros desde el día 1. Lamentablemente no todos tienen ese desprendimiento. Tenemos sí que sentarnos a trabajar en el país. Tenemos una dispersión dentro de la Asamblea Nacional que genera una suerte de mayorías móviles en la toma de decisiones, y no lo digo censurando, sino porque realmente pues tenemos muy fraccionado el electorado, pero hoy, si queremos dar resultados y mejorar también, por supuesto, nuestra imagen ante la ciudadanía, tenemos que sentarnos a llegar a acuerdos y consensos en función de lo que necesita la gente. Tengo que despedir la entrevista. ¿Ustedes apoyarán los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo a la Asamblea como bancada social cristiana? Nosotros apoyamos todo lo que es positivo para el país, independientemente de quién venga. Gracias por su comparecencia esta mañana aquí en la entrevista del día. Amables televidentes, ha sido la intervención de la asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano. Es momento de